Genética sin miedo, un podcast para entender lo que tu ADN quiere decirte. Hola a todos, bienvenidos a su programa Genética sin miedo. Soy la doctora Grecia Olivera, médica especialista en genética, y el día de hoy me encuentro con el doctor Edgar Ricardes, igualmente médico especialista en genética, y tenemos un tema que está muy en boga el día de hoy y tiene que ver con esto de los estudios genéticos. Y quisiera abrir el programa con una pregunta. ¿Sabían ustedes que existen más de 1000 de estos estudios, pero no necesitaremos utilizar todos ellos para diagnosticar a un paciente? ¿Qué opinas de esto, doctor? Hola, doctora Grecia. Encantado de estar nuevamente en este programa. Bienvenidos a todos al podcast Genética sin Miedo, donde intentamos compartir con ustedes nuestra experiencia de una manera sencilla. Y precisamente en genética existen muchísimos estudios, no solamente uno. Cuando consultamos a un médico genetista, generalmente pensamos que solamente existe uno o dos estudios, pero no es así, existen varios. Y es muy importante saber, pues, para qué sirven realmente, cuál es la utilidad y en qué momento se deben indicar. Es el objetivo de ahora, precisamente compartirles un poquito de manera sencilla en qué consisten los estudios genéticos y, bueno, cómo se deben solicitar. Sí, claro, recordando que, no es que les demos una guía, ¿no? De que siempre tal enfermedad, tal estudio, ¿no? O sea, siempre es importante considerar que los estudios son personalizados. Se tiene que ver primero al paciente, su contexto, su familia, sus antecedentes particulares, y sobre esto se tomará la decisión de cuál será el mejor estudio. Nosotros les daremos únicamente una guía de cómo son cada uno de ellos, en qué consisten, pero no olvidemos que no tenemos una guía, ¿verdad? Por supuesto, y es muy importante también aclarar que los estudios en genética no son para nada equiparables con cualquier otro, o con los que conocemos habitualmente, ¿no? Como exámenes de orina, exámenes de sangre, para saber si tenemos la glucosa elevada o baja, o si tenemos algún grado de anemia. Para nada los estudios genéticos son comparables con estos, porque son mucho más sofisticados y la interpretación a veces puede ser difícil. Entonces, si bien ahora es muy fácil tener acceso a ellos, es imprescindible conocer que se deben interpretar correctamente por un médico especialista en estos estudios. En este caso, pues debe ser un médico genetista, ¿no? ¿Cómo ves esto, doctora Grecia? Así es, doctor, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues me gustaría que iniciáramos conociendo cada uno de estos estudios, ¿no? Bueno, los más importantes, digámoslo así, o los más frecuentemente solicitados. Pues, doctor, ¿qué nos tienes que platicar o qué nos cuentas acerca del cariotipo? Muy bien. Bueno, es importante también dar a conocer, y como yo les explico a mis pacientes en la consulta, cuando estamos estudiando a un paciente, sus características clínicas, si estas se originan por un cambio en la información genética, puede ser por modificaciones de dos estructuras principales. Uno que tiene que ver con las recetas, los instructivos o los genes, ¿no? Como los conocemos, y la otra, los estuches que guardan a estos genes dentro de cada una de nuestras células. El nombre científico de estos estuches son los cromosomas. Entonces, cuando estamos estudiando a un pacientito con estas condiciones, debemos pensar o en un problema que tenga que ver con la receta, los genes, específicamente la molécula del DNA, o los estuches, ¿no? Que guardan a esta información de nuestras células. Y el cariotipo precisamente es una herramienta que nos permite estudiar, leer, analizar los estuches exclusivamente, o sea, los cromosomas. Y con esto es importante aclarar que existen problemas cromosómicos muy específicos, como es el síndrome de Down, el síndrome de Turner, y que son para estos casos en los cuales nos es útil un cariotipo. También podemos emplearlo en otras circunstancias, como cuando un bebé nace con varias malformaciones. Será importante emplear un cariotipo, o cuando una pareja tiene abortos repetidos, no puede embarazarse y tiene abortos de repetición, como decimos coloquialmente, ¿no? También cuando existen algunos casos de cáncer, es importante también revisar los estuches.
casos muy, muy especiales en bebés que no sabemos si son niñas o niños, lo que en términos médicos hablamos ambigüedad genital, también se emplea un cariotipo. Entonces, con esto quiero decir que un cariotipo tiene indicaciones muy especiales. Y pues por supuesto es nuestra tarea como genetistas saber cuándo solicitar un cariotipo. Un cariotipo nos sirve para diagnóstico de cualquier entidad en genética, ¿no? Sin embargo, el cariotipo también tiene limitantes, ¿verdad, doctora? Por supuesto. Nos permite ver el material genético de manera muy grande, muy gruesa, pero habrá cambios muy chiquititos que un cariotipo no puede ver. Para eso entonces tenemos otras herramientas. ¿Cuál otra conoces, doctora Grecia? Sí, claro. Y bueno, justo retomando un poquito este punto que acabas de terminar, a mí me gusta siempre explicarles a los pacientes que el cariotipo es como ver la Ciudad de México desde un helicóptero, ¿no? Nos permite ver los edificios grandes, los monumentos, los parques, pero si yo quisiera ver si falta un piso en la Torre Latino, es imposible verlo, ¿no? O sea, en un helicóptero no lo vamos a saber. Entonces, para eso existen otros estudios un poco más específicos que el cariotipo, que se encargan de ver si existen pérdidas o ganancias en nuestro material genético que nos estén pues predisponiendo a tener estos problemas, ¿no? Alguna de estas situaciones que comentas. Y para esto se utilizan los microarreglos. Y los microarreglos ya tienen algunos años que ya se realizan y que en algún momento fueron uno de los estudios más solicitados, ¿no? Porque realmente nos ayudaban muchísimo para tratar de diagnosticar algunas enfermedades o entidades que no se podían ver en un cariotipo, ¿no? Por ejemplo, pérdidas muy pequeñitas, lo que nosotros le llamamos síndromes de microdeleción, que suelen tener datos clínicos como de autismo, discapacidad intelectual, algunas dismorfias, ¿no? Que faltan deditos de más, que nos falta un riñón o alguna otra situación en específico, ¿no? Y nos permitía diagnosticarlos. Los microarreglos no son, digamos, tan artesanales como el cariotipo, porque el cariotipo es un estudio totalmente artesanal en el que depende totalmente del citogenetista, que es el que realiza ese estudio, ¿no? Y tiene que ver en el microscopio cada uno de estos cromosomas, identificar si están completos, su forma, contar cada una de estas células. Por eso lleva tiempo, ¿no? Un cariotipo lleva al menos unos 15 días porque se necesitan cultivar las células, etc. Y la ventaja de los microarreglos es que no es así. Los microarreglos utilizan un equipo, ¿no? Un aparato especial que es el que va a leer, digámoslo así, estas pérdidas o ganancias. Entonces, tomamos la muestra de sangre, la procesamos, digamos, extraemos nuestro DNA, nuestro material genético, y a partir de ahí yo lo meto a esta máquina, se lee en un software especial y me permite ver todo esto, ¿no? Yo veo los cromosomas en mi pantalla, veo si tienen pérdidas o ganancias y podemos diagnosticar alguna de estas enfermedades, ¿no? Que tengan que ver tanto con alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas únicamente, ¿no? Es lo único que vamos a poder visualizar tanto en cariotipo como en microarreglos. Y por eso todas las demás entidades quedan fuera, ¿no? Entonces, por eso es que el cariotipo no diagnostica todo y los microarreglos tampoco, ¿no? También es muy común que lleguemos a la consulta de genética, sobre todo cuando vamos a hospitales públicos, y que lo que nos solicita primero el genetista es un cariotipo. Y bueno, en parte aquí tenemos un sesgo porque la verdad es que es el estudio más accesible al que tenemos posibilidad de realizar en estas instituciones, pero no necesariamente es el que nos va a dar la respuesta, ¿no? O sea, simplemente vamos a ver los cromosomas. Y agregando un poquito más a esto, es el especialista en genética el que tiene la posibilidad de elegir cuál es la mejor herramienta. Es importante también considerar pues el adecuado empleo de los recursos en medicina. Entonces no podemos pedir nada más herramientas por pedirlas o estudios por pedirlos a ver qué encontramos, sino es muy importante tener una orientación clínica y una sospecha diagnóstica para poder elegir la mejor herramienta sin tener que estar gastando
innecesariamente. Sí. Ahora, hablamos de los estuches, de los defectos grandes que se pueden identificar mediante el cariotipo o las anormalidades chiquititas, ¿no? A través de los microarreglos. Pero también hay cambios mucho más pequeños directamente en el DNA o en las recetas, como explicaba al inicio, y que esto va a requerir de otro tipo de herramientas. El DNA en general podemos decir que se lee por letras, ¿no? Adenina, timina, citosina, guanina. Y estas letras también son analizadas por softwares o máquinas especiales y que lee una por una de estas letras para identificar un cambio puntual, como llamamos en el argot del genetista, o una variante o una mutación especial. A esto le llamamos secuenciación. Y entonces la secuenciación es una herramienta muy diferente y que tiene un objetivo totalmente distinto al del cariotipo o el microarreglo. Y también va a ser elegida dependiendo pues, de lo que estemos sospechando. Si consideramos que el paciente tiene una condición o una enfermedad específicamente genética, o sea que involucre solo a una receta, entonces pues solicitaremos una secuenciación que puede ser de un solo gen o de muchos al mismo tiempo. Hoy está muy de moda en todos lados hablar de los famosos paneles o el panel genético para cáncer, panel genético para epilepsia, panel genético pues para un sinfín de situaciones. Y estos paneles lo que hacen es leer muchos genes al mismo tiempo, ¿no? Igualmente, la elección de uno u otro pues va a depender de la sospecha clínica, ¿no crees? Siempre, doctor, es muy importante esto que mencionas porque no es pedir estudios por pedir, ¿no? O sea, siempre tenemos que valorar la parte clínica para poder pedir un estudio y no al revés. De que llegue el paciente, pides el exoma o panel y ya después ves qué tiene. Nunca va a ser así, ¿no? Digo, en otros lados, por ejemplo, en otros países, eso hacen habitualmente, ¿no? Viene el paciente y se le pide pues toda la batería de herramientas disponibles a ver qué se encuentra. Pero para el genetista latino esto no es así. Para el genetista latino la clínica es muy importante. Y a partir de la clínica elegiremos la mejor herramienta. Así es. Y bueno, sí, los paneles son bastante utilizados todavía, ¿no? O sea, de hecho, para enfermedades justo muy específicas, como mencionas, pero a veces no tenemos la respuesta ahí, ¿no? A veces incluso en pacientes con cáncer les hacemos el panel y, uy, no nos sale nada, ¿no? Y entonces no podemos decir, no, no es genético, no se preocupe, señor, señora, no va a tener cáncer nunca en su vida. Falso, ¿no? O sea, esto es falso, ¿no? No es así. Otro estudio que también tiene que ver y se hace más o menos con la misma metodología que un panel es el exoma completo, en el que ya no solo vemos un grupo de genes asociados a tal enfermedad, sino leemos la información genética completita, ¿no? Los 22,000 genes descritos hasta el día de hoy, a eso se van a leer, ¿no? Los 22,000. Y se van a leer obviamente con cierta profundidad, cierta cobertura para poder tener un resultado que sea confiable, ¿no? Y que nosotros podamos decir, efectivamente, sí tienes esta mutación y sí tienes esta enfermedad, ¿no? El exoma eso es lo que nos permite, ya no ver un grupo reducido de genes, sino ver todo, ¿no? Ver toda nuestra información genética. Ahora, algo muy importante con este estudio es que podemos encontrarnos cosas que no estábamos esperando, porque vamos a leer toda nuestra información genética. Entonces, puede ser que yo esté sospechando en que el paciente, por ejemplo, viene, no sé, con discapacidad, dismorfias, y yo digo, no, pues a lo mejor tiene cierto grupo de enfermedades. Y le hago el exoma y me dice que también tiene predisposición a cáncer, o que va a tener una enfermedad neurodegenerativa más adelante, como cuál, un Parkinson hereditario, un Alzheimer hereditario, una ataxia hereditaria. Y eso no era lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, también es muy importante que cuando nosotros le vamos a pedir este tipo de estudios al paciente, expliquemos, y eso nos toca a nosotros como genetistas, expliquemos que podemos tener estos resultados o hallazgos inesperados, ¿no?
que no era lo que estábamos buscando y que sin embargo lo podemos encontrar. Así es. Estoy seguro que no solamente nos escuchan personitas no médicas. Seguro estoy que también hay médicos no genetistas. Y el mensaje para ellos sería, ahora es muy fácil porque los costos han disminuido sorprendentemente. Ahora es muy fácil pedir estudios de este tipo. Y sí, está muy de moda pedir exomas a diestra y siniestra. Sin embargo, dijiste algo muy cierto. Un exoma es como una caja de Pandora. Mm. Podemos encontrar situaciones totalmente inesperadas y que no solamente van a darnos un diagnóstico médico, sino también va a cambiar el contexto psicológico, emocional, familiar, económico de una familia. Entonces sí hay que ser muy prudentes cuando solicitar un panel, cuando una secuenciación o cuando un exoma, incluso un genoma que a continuación les platicaré, porque sí, el resultado o los hallazgos pueden cambiar completamente la vida de una persona y su familia. Por eso al inicio decía yo que cuando pensemos en solicitar un estudio de estos o requerir de un estudio de estos, para nada puede ser interpretado como cualquier prueba bioquímica como triglicéridos, colesterol, porque esto puede ser tan impactante y que repercuta en las decisiones futuras de una persona y su familia. Y también algo más que tiene que ver todavía el exoma, que para que vean que no es cosa fácil, no es cualquier estudio. También no es que siempre nos diga, sabes que encontramos esta variante y es patogénica, o sea, es la causa y listo. No, a veces nos encontramos con estas cosas horribles que odiamos nosotros los genetistas, que son las variantes de significado incierto, ¿no? Y justo como su nombre lo dice, son cambios en nuestra información genética que a veces no sabemos qué significan, ¿no? A veces no tenemos la certeza de que sean causa de una enfermedad, que tendríamos que estudiar nosotros pues in silico, ¿no? Le llamamos así este término para usar una computadora que nos predice, o sea, que nos va a hacer el dibujo de cómo sería la proteína con ese cambio y si pudiera funcionar o no. Ese es el análisis que le llamamos nosotros in silico. Pero a veces se necesitarían incluso modelos animales para poder ver si efectivamente esa mutación o este cambio genera la enfermedad, ¿no? Entonces, pues cuando tenemos una variante así, pues nosotros tenemos que darle todo ese contexto, ¿no? Y entonces estudiar a profundidad, leer otros reportes, buscar incluso investigadores en otros países para poder ver si esto que tiene mi paciente de verdad le está causando una enfermedad o le puede causar una enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que sea correctamente interpretado, ¿no? Porque a veces ya nos ha pasado, doctor, cierto, que llegan a nuestra consulta pacientes asustadísimos porque ya les dijo el traumatólogo, el cardiólogo, quien sea, Oncólogo. el oncólogo, que tienen una enfermedad genética, ¿no? Y vienen hasta a veces muy mal, ¿no? Llorando, destrozados. Y nosotros revisamos el informe, el reporte, y resulta que son variantes que nosotros le llamamos recesivas, ¿no? Que son portadores, por ejemplo. Y que entonces me dice, sí tienes una variante patogénica, pero solamente en uno de tus genes. Nosotros toda nuestra información genética la tenemos en dos. ¿Por qué en dos? Porque uno me lo pasó papá y otro me lo pasó mamá. Entonces tengo dos genes de cada uno, ¿no? O sea, dos genes para reparación celular, por ejemplo, dos genes para crecimiento, dos de cada uno, dos. Y hay enfermedades que solo si se mutan los dos, o sea, solo que los dos estén afectados, se van a presentar. Si solo tengo uno, soy solamente portador. Y puedo ser un portador totalmente sano, que nunca desarrolla la enfermedad. Pero ya aquí, como vieron, patogénica, ¿no? Ya tienes la enfermedad y sentencia, ¿no? Y también, en este sentido, es importante también agregar que un estudio negativo
porque estamos hablando de muchos mecanismos que pueden originar una enfermedad genética. Por ejemplo, un exoma negativo puede no descartar que el paciente tenga una enfermedad genética. Ojo, eso puede provocar un error, dar una mala información, confiarse y no tomar las medidas preventivas adecuadas. Pero también un resultado positivo no necesariamente va a condenar a un paciente a una enfermedad. ¿Por qué? Porque existen variantes o genes o variantes en genes específicos que no siempre se van a expresar clínicamente, ¿no? A lo cual le llamamos penetrancia en términos médicos, y que esto pasa mucho en cáncer y que no necesariamente van a tener el problema. Entonces, nuevamente me regreso a insistir en que la interpretación de estos estudios no son como cualquier otro. Entonces requieren un análisis clínico, bioinformático, como decías tú, para poder hacer la correcta interpretación. Entonces, compañeros, colegas médicos, aunque pareciera tan fácil y tan sencillo ahora en nuestro consultorio solicitar un exoma, un cariotipo o un microarreglo, aguas con la interpretación. No se confíen porque se pueden dar diagnósticos equivocados que van a impactar directamente en la vida de un paciente y su familia. Y por supuesto, para dar una mala noticia, también se requiere de un adiestramiento. Porque no es como decirle a un paciente, pues tiene usted la glucosa alta y se requiere hacer una curva de tolerancia, o tiene usted el colesterol alto y bájele a las garnachas. No, no es así, ¿no? Para dar una mala noticia que va a cambiar pues muchos aspectos de la vida de un paciente, definitivamente se requiere de un adiestramiento. Por lo tanto, yo soy de la opinión que no cualquier médico puede dar un asesoramiento con base en un resultado de un estudio genético. Sí, claro, y eso lo retomaremos seguramente más adelante en otro episodio. Pero sí, ciertamente yo también coincido contigo, solamente el médico especialista en genética debe dar este asesoramiento porque es el único que está capacitado para ello. Y bueno, pues también ahora que estabas hablando un poquito más de este estudio, misterioso todavía para nosotros incluso, que es el genoma completo, ¿no? Porque aquí ya no estamos hablando solo de los genes, ¿no? Ya no solo de la parte, digamos, que codifica para una proteína. Un gen es esto, es esta información, esta receta que nos va a codificar directamente para una proteína que va a ser una célula de la piel, una célula del corazón o diferentes cosas que necesitemos nosotros en nuestro organismo, sino también va a leer todo lo demás. Lo que antes se le llamaba DNA basura, muy entrecomillado, y que sabemos que ahora que ese DNA basura lo que hace es regular que se expresen todos los genes. Es decir, que tienen una función tanto o más importante incluso que el propio gen, porque son los que van a decidir qué gen se expresa y cuál no. Y en el momento que sea necesario, ¿no? Es por eso que toda esta regulación, por ejemplo, participa justo cuando nos estamos formando, ¿no? Cuando somos un pequeño cigoto, ¿no? Un pequeño huevito que estamos dentro de la pancita de mamá y necesitamos que se expresen ciertos genes, otros que nos expresen para poder ir creciendo y formarnos de manera adecuada. Toda esta regulación tiene que ver con todo lo que no son genes, sino todo lo demás. Y esto lo lee el genoma completo. Y ahora yo te digo, si cada día estamos viendo que hay genes que ya desaparecieron, otros que se describen, genes nuevos, por eso decimos 22,000, a veces son 23,000, por esta varianza con la región codificante. Imagínense con todo lo que no conocemos. Entonces hay muchas cosas de este DNA basura que no tenemos idea para qué funcionan y aún así nos atrevemos a pedirlo. No sé qué opinas. De repente perdemos el miedo o el piso. Son estudios novedosos, son herramientas que nos ayudan mucho, pero definitivamente debemos saber que la información puede ser muy compleja. La interpretación puede no ser tan sencilla y que
a mi parecer, la clínica sigue siendo muy importante para el análisis de estos resultados. Sin la clínica no es posible darle una significancia correcta a lo que estamos viendo. O sea, nuevamente, no es como pedir un examen de orina a ver qué encuentro. No. Leer el genoma es encontrarnos muchísimos cambios que puede haber en un ser humano y que si no hacemos la correcta correlación con lo que estamos viendo en el bebé o en el paciente, también esto nos puede llevar a cometer errores. Por eso, la importancia pues, de nuestra capacitación, de nuestra actualización, también como especialistas en genética, porque esto no se da de la noche a la mañana. Necesitamos una formación, actualización permanente para poder hacer uso adecuado de estos nuevos recursos. No sobreestimarlos, no abusar de ellos, no porque en otros países también sea algo tan sencillo solicitarlo, significa que pues en nuestro contexto podamos pedirlos indiscriminadamente sin una adecuada interpretación, pero sobre todo ser conscientes de que realmente para qué lo pedimos, qué es lo que queremos encontrar, qué es lo que vamos a buscar y cómo va a cambiar la vida de nuestro paciente. Claro, y también no tenerles miedo, ¿no? O sea, también digo, yo soy un poco exagerada, pero tampoco se trata de tenerles miedo, ¿no? Bien contextualizado, bien aterrizado hacia un caso específico, estos estudios nos pueden ayudar muchísimo y resolvernos las dudas que tenemos, ¿no? Un genoma bien aplicado, cuando yo ya le hice exoma, cuando ya estudié bien al paciente, nos puede dar muchos resultados, nos puede ayudar mucho. Pero debe de estar siempre con esto que mencionas, la clínica. La clínica siempre manda. ¿Y estos estudios se pueden utilizar? Claro que sí, cuando son necesarios. Y utilizando esto, quiero hacer énfasis también en que los genetistas somos médicos, no somos laboratoristas, ¿no? Porque siempre algunos otros colegas piensan que los genetistas solamente nos dedicamos a estar dentro del laboratorio y no es eso, no es así. Si estamos hablando de la clínica es porque nosotros somos médicos instruidos en el estudio de un paciente en este contexto. Para hacer la correcta interpretación de los estudios que hace el laboratorio, pues necesitamos, pues obviamente, conocimientos clínicos. Ahora, también los estudios genéticos se pueden hacer en muchos tejidos, ¿no? En sangre, pues es el más fácilmente accesible o el más accesible. Sin embargo, pues se pueden hacer estudios ahora en saliva, ¿no? Ya no es necesario picar al bebé, ¿no? Atormentarlo con múltiples piquetes, sino ahora los estudios se pueden tomar directamente en saliva o en muchos otros tejidos como piel o mucosa oral, intestinal o de muchos otros tejidos tumorales, ¿no? Y de ahí obtener pues el DNA o los cromosomas para poder estudiarlos adecuadamente. Incluso en un embarazo, ¿verdad? Se puede estudiar al bebé, ya sea en biopsia de vellosidades coriales o líquido amniótico. Incluso también se pueden hacer estudios en la sangre de la mamá, porque en sangre de mamá circulan células del bebé. Uh-huh. Y estos estudios también, más bien estas herramientas se pueden emplear en el diagnóstico prenatal, ¿verdad, doctora? Sí, efectivamente nos sirve también para hacer otro tipo de análisis en casos muy específicos, ¿no? En el embarazo también podemos hacer mediante estos tejidos un cariotipo, un microarreglo, el exoma, pero obviamente con técnicas diferentes de extracción de este DNA, ¿no? Dependiendo si es líquido amniótico, si es en cordón umbilical, por ejemplo, en la biopsia de vellosidades, definitivamente. Y también ahora que mencionas estas pruebas de saliva, como son súper fáciles, ¿no? De tomar entre comillas, porque no siempre están bien tomadas, a veces tienen hasta comida, pero esto nos permite que se desarrollen estos kits comerciales, ¿no? No sé si has escuchado. Ya lo habíamos comentado en nuestro episodio previo, en una de las preguntas, de estos como 23andMe o los de
Estudios de ancestría, exactamente, de ancestría, que nos permiten ver qué tanto tengo yo de vikingo, ¿no? Qué tanto tengo yo de indio americano, o cosas así, ¿no? Que la gente utiliza, desconozco la razón, pero yo creo por presumir, ¿no? A ver qué tanto tiene de libanés o no sé. Y justamente la toma es que, bueno, te dan una cajita, ¿no? Tú lo pides por internet, te mandan tu cajita con tu tubito y tus hisopos, ¿no? Para que te tomes saliva y lo mandas y ellos te regresan el resultado. Estos kits comerciales, digamos que hay que tener mucho cuidado, ¿no? De hecho, ya han sido, digamos, un poco censurados en algunos países por todo el problema que han tenido de la información que se genera. Sí nos permiten ver algunas cosas, pero no es un estudio genético aplicado a la clínica. Esto es algo muy importante. Un genetista jamás les va a pedir, o al menos no un buen genetista, no les va a pedir jamás un estudio de ancestría para poder determinar una enfermedad. No sé, esto es algo muy importante. Solamente nos va a decir esta parte poblacional, ¿no? Pero no nos va a permitir jamás identificar una enfermedad. No es su función y la metodología que utilizan no nos permite ver más allá. Entonces es importante considerar esta parte, esos kits. Pues tienen un contexto como más lúdico, creo, ¿no? Sí, aunque justamente por eso se vinieron muchas demandas, ¿no? Porque había pacientes que resultaba que no sabían y se encontraron que tenían hermanos en otro lado y pues, ¿qué pasa con esa familia, no? O sea, había ahí con muchos problemas que no se habían mencionado en el consentimiento que tú firmas diciendo qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? Porque tú aceptas el consentimiento que te dice, esto le puede decir que usted viene de África o que shalala, shalala. Y no decía ahí, esto le puede decir también que puede tener familia en otro lado, ¿no? Y que no lo supiera. Sí, y esto forma parte también de la necesidad, creo, no sé si buena o mala, del ser humano de buscar siempre culpables, ¿no? Y a ver de dónde viene lo que padezco y a quién echarle la culpa. Eh, los genetistas no buscamos eso. Los genetistas clínicos no buscamos culpables. Eso es algo muy importante también al consultarnos. No es que nosotros hagamos estudios para ver quién tuvo la culpa de la enfermedad genética que tiene el paciente, o si estuvo bien o no que se haya unido a una pareja, o etcétera, etcétera, ¿no? Como sucede a veces también en la cultura médica, ¿no? A ver, te envío con el genetista para que te diga por qué, quién tuvo la culpa de la familia, el que el bebé tenga algún problema genético. Y eso, a pesar de toda esta tecnología, a pesar de todos los estudios que tenemos, no es precisamente nuestro interés buscar a quién demandar, ¿no? Claro que no, jamás, ¿no? Y justamente, incluso cuando vemos un paciente con síndrome de Down, que clínicamente se hace el diagnóstico, ¿no? En este caso, el cariotipo nos va a decir la causa, no el diagnóstico, pero aún así vienen los papás preocupados, ¿no? Y es que, ¿quién tuvo la culpa? ¿La señora o el señor? ¿Qué pasó? Y pues no se trata de eso, ¿no? No es el objetivo jamás, ¿no? Porque nosotros no decidimos qué material heredamos a nuestros hijos, ¿no? Jamás. Yo no es que diga, ay, quiero que le dé este gen bueno, este gen bueno. No, ojalá fuera así, pero no. No, y bueno, tampoco. Ya sería un poco eugenésico. Pero es un total azar. Un total azar. Y a veces nos puede pasar. Es la lotería genética. ¿A quién le toca? Pues puede ser a cualquiera, ¿no? Cualquiera puede tener esa posibilidad. Y no necesariamente significa tampoco una sentencia o algo malo para la familia. Muchas veces esto hace que las familias se unan más, crezcan más, sean más humanas, ¿no? Entonces, no debemos verlo así, ¿no? O sea, tampoco como algo súper malo. No, no, no. Es un reto, sí. Es un reto muy difícil para algunas familias, pero yo creo que también hay mucha parte positiva que siempre nosotros debemos de abordar con ellos. Claro, claro. Y bueno, simplemente me gustaría agregar que hablamos de las herramientas pues más accesibles, las más incluso comerciales. Pero son muchísimos los mecanismos moleculares que pueden ocasionar una enfermedad y que no todos se pueden identificar mediante estas herramientas. Por ejemplo, la impronta genómica, la herencia
o las enfermedades mitocondriales, la amplificación de tripletas. Todo esto son mecanismos raros, complejos, que van a requerir de otras herramientas y que dependiendo de lo que estemos sospechando, pues las solicitaremos. En otras palabras, pues, em, para estudiar un caso en genética, pues no solamente emplearemos o podemos emplear las herramientas más accesibles. Habrá situaciones en las cuales necesitemos de otras herramientas específicas por el mecanismo, por el tipo de mecanismo. Entonces, no podemos confiarnos a un resultado negativo porque siempre habrá otros mecanismos, incluso ahora más complejos como la epigenética, que definitivamente puede modificar el cuadro clínico o el fenotipo, como llamamos coloquialmente, de un paciente. Entonces, la genética cada vez está creciendo más, pero es muy importante ser prudentes en la correcta indicación y la interpretación de estos estudios. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos ahora a estos mitos que surgen justo con estos estudios genéticos? No sin antes recordarles que nos sigan por favor en nuestras redes sociales. El programa está en YouTube y Spotify también. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de estos mitos, ¿no? Que son los frecuentes asociados. Y ahora la primera pregunta es, ¿estos estudios los podemos hacer en niños? Sí se puede hacer en niños, sin embargo, debe haber una indicación clínica, una indicación médica, una justificación eh, médica. Un niño que está enfermito, que tiene epilepsia o que tiene un tumor, pues por supuesto que se puede hacer el estudio. Sin embargo, si es un niño sano y quiero hacerle un exoma para ver qué encuentro y a ver si tiene algo raro, ahí creo que no estaría muy éticamente bien indicado, porque pensemos que un niño pues no entiende muy bien esto y sobre todo pues en un futuro va a cambiar su vida. Lo ideal sería que el mismo chico o el mismo paciente ya en una etapa de su vida madura, donde sepa las implicaciones de tener una mala noticia, pues pueda tomar la decisión de saber si quiere o no saberlo, de abrir la caja de Pandora o no, ¿no? En un niño como que esto puede llegar a ser complicado, ¿no? Entonces, hacerlo nada más por hacerlo, por encontrar, a ver algo en mi hijo y a ver si tiene alguna enfermedad, creo que no es correcto. Y yo en particular no le pido estudios genéticos a niños sanos, nada más porque el papá quiera saber, ¿no? Porque pues obviamente esto puede cambiar la vida completamente de un chico y ahora pues ya los seguros y la parte laboral pues ya no es igual cuando se tiene el antecedente de un problema genético crónico que va a tener repercusiones importantes en la vida, ¿no? Yo creo que sí será bueno que todo mayor de edad se lo haga, pero ya que esté consciente pues de lo que implica, ¿no? Siempre con un asesoramiento preprueba, por supuesto. Y definitivamente, solo que el niño manifieste una enfermedad sería como lo indicado, ¿no? Salvo algunos casos de cáncer, ¿no? Que sí tienen como que hay algunos datos en niños. Fuera de eso, yo creo y comparto contigo que no está justificado en niños sanos. Claro, si existe un riesgo muy alto para alguna situación en particular, pues tendrá que evaluarse la situación e indicarse, por supuesto, ¿no? Si corre o si existe un riesgo muy, muy importante. Pero nada más por simple curiosidad, creo que no sería adecuado. Coincido contigo, doctor. Y bueno, justamente relacionado a esto que comentamos, ¿y un estudio genético podría predecir que yo tuviera cáncer en algún momento de la vida? ¿Qué nos dices? Ahora se ocupan mucho estos paneles, por ejemplo, de cáncer para saber si tengo alguna variante importante o una mutación, pues, en algún gen asociado, pues, especialmente al cáncer hereditario, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en este contexto es importante entender que el cáncer puede surgir por muchísimas causas, ¿no? Y muchas de ellas, o la mayoría de los tipos de cáncer, obedecen a razones ambientales, ¿no? A la alimentación, el tabaquismo, virus.
y que a pesar de hacer un estudio genético, pues no necesariamente nos va a predecir si vamos a tener este tipo de cáncer. Nos ayuda para los casos hereditarios, en los cuales en la familia existe algún gen, ¿no?, de alto riesgo a cáncer, y pues que nos ayude a identificar tempranamente este riesgo para tomar medidas anticipadas. Por ejemplo, como platicábamos la vez anterior respecto al cáncer de mama, ¿no? Si una chica ya mayor de edad se hace el estudio y se identifica que tiene un gen de alto riesgo, pues bueno, puede tomar algunas decisiones como la mastectomía radical si así ella lo decide, ¿no? Porque la decisión es del paciente, no del oncólogo o del ginecólogo, para que se retire los senos, por ejemplo. Es lo mismo aplica para pues cualquiera de estos estudios. Entonces sí nos ayuda a predecir, pero pues siempre las decisiones van a ser individuales. Y nuevamente, siempre con un asesoramiento preprueba, para saber qué es lo que podemos encontrar también, dependiendo del estudio, ¿no?, que se vaya a realizar. Sí, en genética no hay fórmulas, ¿no? A lo mejor en otras especialidades existen fórmulas para la atención médica, ¿no? Si el paciente tiene tal infección, le doy tal medicamento. Y esto es para todas las pacientes que tienen el mismo padecimiento. No es así en genética. En genética todo es individualizado, de acuerdo al contexto médico, biológico, emocional, psicológico de cada paciente, ¿no? Y esto a veces es lo que nos cuesta trabajo que nos comprendan otros médicos, ¿no?, otros colegas, porque pareciera ser que todo lo quisieran manejar igual, pero nunca será así en genética. Totalmente, doctor. Y bueno, entonces en pacientes sanos, por ejemplo, jóvenes que quieren pues tener una familia, ¿no?, iniciar, tener un hijo, ¿se recomienda o no se recomienda que se realicen uno de estos estudios? Sí, bueno, el protocolo para las parejas que desean tener un bebé y que tienen miedo está también ya muy bien estandarizado. Siempre iniciamos, por ejemplo, con un cariotipo a la pareja para saber si tienen alguna anormalidad en la estructura de los estuches, por ejemplo, algo que conocemos como translocación y que pueda provocar bebés con malformaciones o abortos. Siempre se inicia con esto. Ahora ya está muy de moda el panel de portadores, ¿no?, que nos ayuda a identificar cambios ocultos, como los que platicabas hace rato, de cambios que están en los genes de un paciente y que a lo mejor clínicamente no se manifiestan o físicamente no hay una expresión, pero pues está el cambio ahí oculto. Es a lo que le llamamos portadores. Entonces ahora pues es posible identificar no todas las enfermedades genéticas, pero sí las más frecuentes a través de estas herramientas. Y no está mal. Puede ser una opción para aquellas parejas que tienen miedo. Sin embargo, como todo, tiene sus limitantes, ¿no? Hay mecanismos complejos en genética como los mosaicos germinales, que esto, pues ninguna herramienta accesible nos va a ayudar a veces, ¿no? Y nos puede meter en aprietos si damos una información no correcta. No sé qué opinas tú. Sí, me gustaría aclarar que es un mosaico germinal, claro, porque tú y yo lo sabemos, pero yo creo que no todo el mundo. Y un mosaico germinal es cuando tenemos este cambio, ¿no?, un cambio genético o cromosómico, únicamente en la información de nuestras células gonadales, es decir, en varones en los espermatozoides y en mujeres en los óvulos. O sea que todo el resto de mi cuerpo, todas mis células están bien, no tienen ningún problema, pero casualmente solo mutaron o tienen ese cambio las células germinales, las que justamente van a servir para hacer un bebé. Entonces, pues yo no tengo la enfermedad, pero mis óvulos sí, y entonces paso la información genética que tiene un cambio y tengo un bebé afectado, ¿no? Y pues vamos a decir, bueno, pero ¿dónde? Si me estudian a mí y ven que no tengo nada, ¿no? Entonces, esos son complicados y a veces, ¿cómo los diagnosticamos? Cuando vemos personas que, por ejemplo, tienen un bebé con una pareja y está afectado, y luego terminan con esa pareja, tienen un bebé con una nueva pareja y vuelve a salir afectado. Entonces decimos, híjole, aquí
parece que alguien sí es el que tiene el cambio oculto. Y entonces ya es cuando obtenemos esa posibilidad de diagnosticar este mosaico germinal. Sí, los mosaicos son algo serio, completamente. A mí me dan cierto temor, porque sí pueden presentarse cosas totalmente impredecibles. Y por eso es muy importante que todas las parejas que tienen miedo para tener un bebé con estas condiciones genéticas, a pesar de las herramientas que estamos platicando, requieren la asesoría, la evaluación clínica de un genetista y la asesoría correcta. No, tampoco estoy de acuerdo en engañar a los pacientes diciéndoles que todo a veces puede estar bien sin hacer la correcta aclaración de que puede haber un riesgo muy pequeñito en cualquier circunstancia. Y a veces cuando empleamos técnicas de reproducción asistida puede haber riesgos y entonces necesitamos siempre una asesoría correcta también, ¿no? A pesar de toda esta tecnología que estamos platicando. Sí, doctor. Y bueno, yo aquí me gustaría agregar que yo creo que no solo en las parejas que tienen miedo se debe de hacer un estudio genético o una evaluación por un genetista, diría mejor yo, sino todas las parejas que quieran tener un bebé, todas, así tengan o no antecedentes, deberían tener una consulta con un médico especialista en genética que valore si realmente tienen un riesgo o no. Porque a veces no lo sabemos, ¿no? A veces decimos, ay, pues esto es algo que es normal en la familia, no pasa nada. Y a lo mejor con el genetista decimos, ¿sabes qué? Sí lo puedes heredar. A lo mejor es una familia que tiene rasgos que ya son más bien emocionales, ¿no? Por ejemplo, trastorno depresivo. Es muy frecuente que existan familias que hay varios que tienen esta condición y a veces ya lo ven como algo normal en la familia. Es muy normal, todos tomamos medicamentos, no pasa nada, pero eso pues se está heredando. Se puede heredar, se puede transmitir, por supuesto que puedes tener un bebé que tenga lo mismo. Entonces, eso nosotros lo identificamos y ya decimos, ¿sabes qué? Yo creo que para ti serviría tal estudio o para ti tal estudio. Todo va a ser individualizado y cualquier pareja que quiera tener un bebé debería tener una evaluación por un médico genetista. Más vale que te digan que todo está bien a que no lo sepas, ¿no? Ya hasta que tienes el bebé. Pues sí. Y bueno, no olvidemos que bueno, el tema son los estudios genéticos, su disponibilidad en la actualidad y que pues requieren un análisis adecuado, una indicación pertinente y por supuesto la asesoría por el especialista, ¿no? En este caso, el especialista en genética, ¿no? Pues porque hay especialistas en cesáreas, especialistas en tumores del cerebro, especialistas en enfermedades del ojo, pero los especialistas en los estudios de DNA y cromosomas somos nosotros, ¿verdad? Totalmente. Y doctor, ya para cerrar un poquito con este tema, me gustaría que retomáramos la parte de que, justo como se llama el programa, ¿no? El nombre, que la genética no es para que tengamos miedo, ¿no? No es porque diga, ay, entonces tengo riesgo de todo y puedo tener un bebé que venga enfermo y mal. No se trata de esto. Justamente estas enfermedades que tienen muchas dismorfias, muchas alteraciones, son raras, no son muy raras. Pero el tener esta información, el poder saber si yo puedo desarrollar una enfermedad más adelante, cáncer, una ataxia, una demencia, trastorno depresivo, alcoholismo, lo que sea, si yo tengo ese riesgo, me está dando un poder. El conocimiento es poder, ¿no? Yo me empodero y tengo la capacidad de hacer algo, de cambiar lo que se puede cambiar. Mis genes no los voy a cambiar, desde luego que no. Esa parte ya no hay manera. Pero lo que sí puedo cambiar es todo lo que hago, que es importantísimo para estas enfermedades, ¿no? Todo mi estilo de vida, hacer ejercicio, a lo mejor hacer alguna actividad, ¿no? Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar piano, me gusta bailar, no sé, cosas que van a cambiar mi entorno, mi epigenética, y entonces yo pueda reducir ese riesgo. Entonces, el conocer esta información me da poder, no es miedo, no es sentencia, ¿no? Entonces, estos estudios nos sirven para eso, para darnos ese poder, pero deben de estar bien enfocados y bien interpretados
para que realmente me sirvan. De otra forma, lo único que van a generar son confusión, miedo y otras cosas, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y me gustaría también agregar entonces que pues, los estudios sí están ciertamente disponibles comercialmente y es importante también sugerir, ¿no?, a la industria que estos estudios, a pesar de que sean solicitados por médicos no genetistas, deban siempre ser respaldados por el especialista en genética, sobre todo para no confiarse y dar una información no solamente inadecuada, sino incompleta, porque pedir un cariotipo en una niña con sospecha del síndrome de Turner, pues sí, lo puede hacer un endocrinólogo y darle la noticia a la niña y hasta ahí. Pero eso no es todo. Después del diagnóstico, o más bien el diagnóstico muchas veces implica otras situaciones a vigilar clínicamente, médicamente, pero también modificaciones al entorno psicológico, emocional del paciente y su familia, el impacto en la escuela, en la vida de pareja y a futuro. Entonces, cuando una paciente en estas condiciones llega a mi consultorio y me dice, pues es que ya el endocrinólogo me dijo que tengo Turner y ya no me explicó nada más, creo que ahí esto no me parece que sea lo más correcto, ¿no? Sobre todo si nos atrevemos a pedir estudios genéticos en nuestros consultorios, debemos saber que hay mucho más. Hay mucho más de simplemente un diagnóstico o un resultado positivo o negativo. Y nuevamente invitarlos a que colaboremos de manera multidisciplinaria. Y también algo muy importante es que estos estudios son complementarios. Tampoco significa que voy a sustituir uno por otro, ¿no? Ninguno sustituye a otro, son complementarios. Hay enfermedades, padecimientos que requeriremos sí a veces más de uno. Siempre son complementarios. No va a desaparecer el cariotipo, por supuesto que no. No van a desaparecer los microarreglos. El exoma no sustituye todo y el genoma menos, ¿no? Entonces son complementarios, todos tienen su indicación específica. Y bueno, pues ha sido un gusto estar contigo, doctor, el día de hoy. Creo que fue un programa muy nutrido que espero que aporte mucha información y que nos ayude a esta parte, ¿no? A darnos ese poder adecuado, ir con un médico especialista en genética. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, doctora Grecia. Es un placer siempre compartir contigo y agradecerle a todos nuestros amigos el habernos acompañado. Espero que sea útil este podcast y bueno, las dudas, por favor, compartirlas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok y especialmente que nos sigan en YouTube y Spotify. Nunca me había imaginado estar en Spotify, doctora Grecia. Ni yo, qué bueno. Bueno, un placer. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Genética sin miedo, un podcast para entender lo que tu ADN quiere decirte.